Katu het tu batu yokolkot. Katu het tu batu yanal ele. Tulat unek ilimpakat yetelushau. Tu chichikan unek ilimpakat yetelu chichintuni lumoch. Tu toto chan unek ilimpakat yetelu kan lochi uko. Ele utakchak mak impakat. Matinatik basten tupikil pikan yetelushik lechichil tunicho tu chochok ahimpakato. Uchokole semla tu cho ahimpakat yeteluchak no il inkal. Achkema kuyol impakat. Tuka yota alka bachal yokolkot balet ma pachahi. Tument ele tuka la pa yeteluko yetelushau utsokole katukik ala ichilsoy. Mi mirada con un gallo. La mirada mía juega corriendo sobre el cerco de piedras. No avanzó mucho y tropezó con las patas de un gallo. Se aporrió en la albarrada. Se azotó debajo del gallo. El gallo la recogió con una de sus garras. Le insertó los guijarros de su garra. La picoteó con el amarillento garfio de su pico. Él me ha pisado la mirada. No comprendo por qué abanicó con sus alas las piedrecitas que me insertara. Después, ágilmente la limpió con su roja mascada. La mirada mía se puso feliz. Se dispuso nuevamente a jugar corriendo sobre el cerco, mas no pudo, porque el gallo otra vez la atrapó con su pico, la agarró con su garra y luego, con gozo, la encerró en el gallinero. Muchas gracias. Y bueno, Briseida nos muestra algo que es característico también de nuestra lengua maya y de nuestro español yucateco, que está lleno de onomatopeyas, de sonidos que representan palabras, que representan cosas que suenan en el medio ambiente. Entonces, un poco al estilo de trabalengua, Briseida juega con las palabras y juega con las cosas. Y bueno, para cerrar, quiero leerles este último poema, justo en el día del lenguaje, hablar con un poema a la lengua. Atan, tush tzokhum atan, tush saati, lekuhal chahala, lekuna kalutakua ichilimpol, lekuk al-kuba ichilinshikin, lekuhihil kuba tinchik, lekunok ahalyok olintzen, lekuyetstal ichilimpuksikan. Tanin kashanti kuhum atan, yetel inko takyana lingwichak. Tushutak muba, tsokwao tu utel tan, waten tsokin koktan. Tu voz, ¿dónde está tu voz? ¿Dónde se ha perdido? Esa palabra que resbala, esa que sube a esconderse en mi cabellera, esa que se encierra en mis oídos, esa que se revuelca en mi boca, esa que cae de bruces en mi pecho, esa que se asienta en mi corazón. La busco con mi dentadura hasta por debajo de mis uñas.
¿dónde se esconde? ¿Dónde está tu palabra? ¿Acaso has enmudecido? ¿O es que yo me he vuelto sordo? Muchas gracias. Dios vos bendiga. Muchísimas gracias, Silencio. Realmente es un honor haberte tenido aquí y es un honor presentarte de esta manera artística con la que le ha preparado esta sesión nuestra tercera vicepresidenta, la licenciada María Teresa Mezquita, y que le agradezco mucho. Debo también decirles que ella ha puesto mucho empeño en lo que hoy estamos presentando y le pido que nos presente también a la gente que nos hace honor, a los amigos, de amenizar con música este evento. Muchas gracias, muy buenas noches a todos. Sí, estamos, pues además de disfrutar de una sesión extraordinaria, de haber escuchado la sonoridad del maya y todo lo que nos comenta Fidencio, que es muy interesante, es decir, que nos quedamos con ganas de saber más, que ya conversaremos después. Disfrutamos hoy también y agradecemos mucho porque han puesto mucho empeño en preparar lo que estamos escuchando hoy, al maestro Amin Wegebe, quien tenemos aquí. Un aplauso para él, que ahorita lo vamos a volver a escuchar también. Y él está acompañado por su hermano, el maestro Abraham Wegebe, también. Toda la familia son artistas, eso sucede mucho en Yucatán, ahí ellos dos están aquí, son el botón de muestra, pero hay más artistas en la familia también de tradición, ¿verdad? De tradición familiar también, así es. Así es, muy bien, bueno, pues continuamos entonces. Tenemos hoy el honor de tener entre nosotros al poeta laureado, don Brígido Redondo, que muchas gracias. Saludar. Irving Berlín Villafaña, es el coordinador de posgrado de la Escuela de Humanidades de la Universidad Modelo. Desde luego está nuestro primer vicepresidente, el profesor Ariel Avilés Marín, aquí con nosotros. Hoy tenemos el gusto de presentar a una mujer intelectual marroquí que está estudiando en Sevilla su doctorado, que además de ser muy bella, es muy inteligente. He tenido la oportunidad de platicar con ella y por la generosidad de la Escuela Modelo, de la Universidad Modelo, ¿verdad?, está hoy aquí con nosotros. La mía es una persona con una sensibilidad muy especial. Nos va a hablar de la influencia que tiene el árabe en nuestra lengua española. Nos va a hablar de algunas poesías en árabe y le he pedido expresamente que también nos diga unas poesías suyas, porque tenerla aquí entre nosotros y no escuchar de su propia voz sus poesías, pues sería imperdonable. Entonces, Tania, muchas gracias por estar con nosotros en Sevilla. Como tú, nosotros tenemos muchos amigos, hemos estado en la directiva de la Liga de Dicho ya, hemos estado recientemente ahí, y bueno, hicimos muchos amigos y sabemos que tú también te encuentras muy contenta allá. No dudamos que la Universidad Modelo un día te traiga a trabajar aquí a Yucatán, porque creemos que los valores y las aportaciones del mundo, ¿verdad?, son muy importantes para el crecimiento de las universidades. Entonces estamos muy contentos. Bienvenida. Muchísimas gracias. Muchas gracias, señor presidente. Y gracias, quiero también dar las gracias a María Teresa Mezquita Méndez y especialmente a Irving Berlín Villafaña, que conocí en Sevilla y que me dio la oportunidad de venir aquí a aportar algunos
algunos datos y hablar de la herencia del árabe en el español. Vamos a hacer un breve recorrido para saber la llegada de los árabes a la península ibérica, que ocurrió tras la conquista del Imperio Persa, el Imperio Bizantino y después de toda la costa norte de África. Alcanzaron llegar a la península ibérica y a crear el estado de Al-Ándalus a partir del año 711. Con su asentamiento fueron difundiendo una cultura rica que abarcaba campos tan diversos como la agricultura, la química, física, matemáticas, medicina, filosofía y literatura. En todos estos campos se incorporaron nuevas terminologías que se fueron expandiendo a través de la península a otras partes de Europa y más tarde se trasladaron al continente americano tras sustituir las lenguas nativas por el español. Por lo tanto, la influencia cultural durante casi 800 años va a dar paso a la influencia lingüística que todavía se sigue observando en el léxico español, en el cual se calcula casi 4.000 palabras de origen árabe todavía se conservan en el idioma español, cosa que constituye casi el 30% del idioma. Aunque muchos de los arabismos que se utilizaban en la época de predominio árabe desaparecieron, podemos decir y afirmar que todavía se siguen empleando gran cantidad de ellos en la lengua española. La incorporación de estas palabras se hizo de un modo paulatino, ya que los cristianos o mozárabes adaptaron palabras a las que no encontraban, mejor dicho, sustitución o no encontraban o no podían traducir. El idioma hablado en la época andalusí contenía peculiaridades dialécticas que lo caracterizaban frente al idioma árabe clásico que se practicaba en otros países árabes. Aunque también existían dentro del Andalus diferencias regionales en la misma península e incluso divergencias en el uso del habla urbano y en el rural. Estos dialectismos, mejor dicho, eran propios del habla vulgar, que también reunía multitud de préstamos de romance que fue tomado de los mismos mozárabes. Así que vamos a decir que uno de los medios que incorporó las primeras palabras al vocabulario fue la guerra. A través de ella se tradujeron o se introdujeron nuevos términos referentes al método de ataque o a la vestimenta de los guerreros. De ellos vamos a citar palabras como aceifas, que proviene de la palabra árabe as-saifía, que significa las incursiones anuales que organizaban los musulmanes contra los cristianos en verano, porque la palabra as-saifía proviene del árabe de as-saif, que es la estación de verano, o correrías, o lo que es lo mismo, al-gharat, que viene de la palabra al-gharat, como veis no se ha modificado mucho en castellano, y que es tropa a caballo que atacaba la tierra del enemigo. Los guerreros también cubrían sus cabezas con una malla de hierro que se denominó almófar, que en árabe es almófar. También las armas incorporaron nuevos vocablos que hasta entonces no se utilizaban. Por ejemplo, entra en uso la palabra alfanje, que proviene de la palabra alhinja, que es una espada curvada. La adarga, que proviene de atarraqa, que es un escudo que aparece mencionado en el primer párrafo del Quijote. También las ciudades andalusíes o medinas, además de las fronteras, estaban protegidas, por ejemplo, por alcazabas, que tampoco existía, que proviene de la palabra alcázaba, que es una fortaleza, mientras que dentro de ellas las casas, o dentro de estas ciudades o medinas, las casas se agrupaban en arrabales, que proviene de la palabra arrebat, o que son los barrios, o lo que es lo mismo, pequeñas aldeas. La arquitectura andalusí, que fue muy rica, incluía partes como la azotea, por ejemplo, que proviene de la palabra as-sath, el zaguán, que proviene de siwan, y que es un espacio cubierto situado en la entrada de las casas y que normalmente se decoraba con una fuente en el medio. La alcoba, que proviene también de al-ghorfa, que es una habitación interior que se usa como dormitorio,
y las paredes se revestían con azulejos, que proviene de la palabra zellij, mientras que las casas se decoraban con almohadas, que proviene de la palabra al-mihadda, y jofainas, que proviene de al-jufaina o palangana. En la agricultura también se fueron incorporando palabras que definían tanto el sistema de riego adquirido por los romanos y luego perfeccionado por los árabes, que se introdujeron términos referentes a las frutas y verduras. De estos nombres vamos a citar los más innovadores, como por ejemplo acequia, que proviene de asaquia, aljibe, que proviene de aljub, alberca, que proviene de albirca, noria, proviene de annafora, almazara, que se mantuvo igual, en árabe es almazara, que es molino de aceite. Tenemos que decir que tanto en sus alcarias, que proviene de la palabra alcaria, que es terreno alto y raso, pero la palabra alcaria en árabe ahora significa otra cosa, alcaria es un pueblo, como en sus almuiñas, que son almunjar, que es un huerto o granja, se cultivaban vegetales como alfalfa, que proviene de la palabra al-halfa, legumbres como las alubias, que en marroquí es alubia, esa es una palabra marroquí no árabe, alcachofas, que provienen de al-jorshif, algarrobas de al-jarruf y aceitunas de al-zaytún. Además hay que decir que en los jardines andalusíes o arriates, que proviene de la palabra arriat, cuyo cuidado y adorno rozaban la perfección, se plantaban diferentes flores como el azahar, mejor dicho, que proviene de zahr, o la azucena, que proviene de sausen, árboles como la adelfa, que proviene de la palabra ad-defla, o plantas como la albahaca, que proviene del hibq, y el arrayán de arrayhan. En lo que se refiere a los hábitos de la época andalusí, vamos a decir que tanto hombres como mujeres pasaban sus ratos libres tocando instrumentos como el laúd, que proviene de al-ud, o el adufe, el daf, o jugando el ajedrez, que proviene de la palabra árabe shatranj. Mientras que en la cocina las mujeres elaboraban platos como el couscous, que todavía se conserva en la gastronomía árabe como plato fuerte y conocido, o las albóndigas, que provienen de la palabra albunduqa, que significa la bola. En la repostería preparaban pastas como alcorza, que proviene de la palabra alcorza, que es el círculo, o confitaban las frutas en almíbar, que era un jarabe que proviene de la palabra almeiba, y que era un jarabe al principio elaborado a partir del membrillo. En el sector de las ciencias, los árabes lograron grandes progresos. Por ejemplo, en las matemáticas desarrollaron los algoritmos, nombre que proviene de su creador y de su inventor, al-Khwarizmi, que todavía se utiliza igual. También divulgaron el empleo de cifr, que es el cero, que significa as-sifr, o la nada. De ahí proviene la palabra cifra en castellano, e iniciaron la aplicación de álgebra, que proviene de al-jabr, creada por Ibn Jubayr. En lo que se refiere a la alquimia o química, que es alquimia, también se esforzaron en investigar en esta área y así crearon instrumentos como el alambique, que proviene de la palabra al-inbiq, un tubo que sirve para destilar, la alquitara, que proviene de la palabra al-qattara, que también significa lo mismo que el alambique, la redoma, que proviene no del árabe clásico, sino del marroquí, que proviene de la palabra ardoma, que quiere decir vasija, y que se utiliza tanto en la alquimia como en la farmacia. Y todavía en la farmacia se utilizan palabras como jarabe, que proviene de la palabra sharab, o la palabra como el alcohol, que proviene de la palabra alcohol. En el léxico abundan adjetivos como mezquino, que en árabe es lo mismo, es miskin, beledí, de beledí, zahareño, que proviene de la palabra sahri, que es esquivo, intratable, que proviene de la palabra sahra, quiere decir piedra, o fulano, que es fulán, carmesí, que la palabra proviene de hormosí, el
almacén de al-mahsan, azania de hasana, que significa en árabe buena obra, y las interjecciones como ala provienen de la palabra árabe yallah, ya Allah, que significa oh Allah, y ojalá, que proviene de inshallah, que quiere decir si Dios quiere, o sea, Allah quiere. Ole también proviene de la palabra wallah, que quiere decir por Allah o por Dios, y también preposiciones como hasta, que proviene de la palabra hatta. De la extensa lista de palabras españolas de origen árabe, terminaré por referirme a algunos de los topónimos que aún se conservan, no solo en la parte sur de España, que estuvo durante varios siglos ocupada por los árabes, sino también en otras regiones, aunque con menos intensidad. De ellos vamos a citar, por ejemplo, la palabra o el topónimo de Calatayud, que proviene de la palabra Calat Ayub, que quiere decir castillo de Ayub, Benicasem, que proviene de Ibn Qasim, es decir, el hijo de Qasim, Gibraltar, que proviene de Jabal Tariq, que significa el monte de Tariq, Algeciras, que proviene de la palabra Al Jazeera, que significa la isla, y Guadalquivir, que es Río Grande, que proviene de la palabra Guad al-Kibir o Guadalajara,